Antes de empezar el culto, vamos a recordar los anuncios que tenemos pendientes. ¿Tenemos proyección? ¿Sí? ¿Hay algo? El más cercano es mañana. El grupo de mujeres organizan la visita, sabéis, a las hermanas mayores. Vero, ¿tenéis programado a quién vais a visitar? Muy bien, pues le mandas nuestro cariño desde de nuestra parte, y es una visita importante porque sabéis que Clara está impedida de venir al local, le gustaría venir, pero su enfermedad se lo impide, así que gracias por vuestra labor, que también es importantísima. El próximo domingo 18 será un domingo especial, diferente, porque se va a organizar un culto con la participación de los niños de la iglesia. Así que nadie se sorprenda, porque va a ser un culto al Señor igualmente, pero organizado desde el grupo de los niños. Estará trabajando con ellos también Alicia y también Jair y Verónica, y no sé si hay algún hermano más que esté implicado, pero bueno, que oremos para que este culto también sea, además de especial, sea para la gloria de nuestro Señor. El próximo sábado 24, ahí lo tenéis, a las 5 de la tarde, el grupo de mujeres pues también tiene una merienda, así que no todo es trabajo sin remuneración. Este tiene remuneración, así que esperamos que disfrutéis mucho, y creo que hay que apuntarse aquí con Vero, ¿sí? En Manzanares con Eli. Y seguimos trabajando para el 50 aniversario, que como sabéis se va a celebrar en octubre, Dios mediante. Entonces es muy importante la colaboración de los hermanos. Los grupos estamos trabajando con la ayuda del Señor, pero todavía hay obstáculos que superar y cosas que hacer. Así que por favor pedimos mucha oración para el desarrollo de los planes del 50 aniversario de Presencia Evangélica en Colmenar Viejo, que se celebrará, Dios mediante, el mes de octubre. Las actividades normales semanales pues siguen como siempre. Pedimos participación también y colaboración y asistencia al culto de los martes, culto de oración a las 8:30. Sabéis que si no hay oración, no hay impulso, no hay fuerza, no hay respaldo. La oración es muy importante para el buen funcionamiento de la Iglesia, de los predicadores y de todas las actividades que hacemos para dar la gloria al Señor. El mismo culto se hace los miércoles a las 8 en Manzanares, y el jueves a las 8:30 repasamos un poco el estudio que se ha dado el martes, y también tenemos un tiempo de oración con hermanas y hermanos que se conectan desde diferentes lugares, como puede ser Londres, como puede ser Algeciras, como puede ser Cataluña. Así que es un culto que tenemos virtual y que lo estamos manteniendo ahí porque el Señor lo bendice mucho. Los niños tienen sus actividades el viernes a las 6 de la tarde aquí en Colmenar, los jueves a las 5:30 en Manzanares, en el Club del Buen Pastor. Y los domingos tenemos el culto normal a las 11, a las 10 la escuela dominical para niños, adolescentes y adultos. En Manzanares es una hora más tarde, a las 11 la escuela dominical y a las 12 el culto. Y en el apartado de cumpleaños, hoy es 12, 13, 14, entonces es martes. Es que yo he puesto el miércoles, lo he puesto mal, ¿no? El día 14, Marta de Manzanares y José Emiliano. ¿Está bien, Nancy? Es el martes 14. Miércoles 14. Es que no sé por qué aparece martes ahí. Ah, vale.
12, miércoles 14, bueno. Marta Manzanares, la esposa de Raúl, y José Emiliano. Bien, pues vamos a pasar ya directamente al culto. Por favor, los móviles que estén en silencio para que no interrumpan. Sí, Vero. Hay un anuncio que no se ha puesto. Este sábado, el sábado 17, hay taller de manualidades aquí en la iglesia. Ah, sí. A las 4:30, de 4:30 a 5:30. Así que todas y todos están cordialmente invitados a venir. Aparte de hacer una manualidad, también tenemos tiempo pues, para estar un poco más tranquilos también, conversando, hablando y un poco también compartiendo tiempo. Muy bien, Vero. Gracias por estar pendiente. Se nos ha pasado. El sábado 17 a las 4:30. Taller de manualidades. Perfecto. Tengo ayudante. Vamos a ver si podemos empezar el culto ya en reverencia, con silencio. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por los niños. Gracias por su corazoncito que están recibiendo la semilla que es para salvación. Gracias también por este lugar que tú nos das, porque podemos reunirnos en libertad, Señor, para escucharte a través de tu siervo. Queremos también adorarte, bendecir y ensalzar tu santo nombre. Y queremos pedirte la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra, el mensaje que tú tienes para cada uno, llegue claramente a nuestros corazones y a nuestras mentes. Padre amado, queremos rendirte pleitesía, queremos rendirte adoración, queremos darte culto, Señor, porque solo tú eres Dios, solo tú eres digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza. Bendícenos en todo lo que digamos y hagamos para que sea conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Dice así: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta semana leía en uno de mis devocionales esta frase: las circunstancias que vivimos todos, las circunstancias que nos rodean, son como un colchón. Te pones encima y descansas, te pones debajo y te sofocas, ¿no? La pregunta relacionada con este versículo es: ¿a dónde miramos cuando tenemos un problema? Pedro, el apóstol Pedro, cuando le pidió a Jesús que fuese hacia él andando sobre el agua, sabéis lo que pasó, ¿no? Mientras estuvo mirando a Jesús, pudo ir andando y llegaba, pero cuando miró las circunstancias, cuando miró dónde estaba, cuando miró que estaba pasando lo que pasaba, empezó a hundirse. El ejemplo es muy claro. Si miras al mundo, te va a traer aflicción, porque hay problemas, ¿no?, por todos lados. Si miras hacia ti, hacia adentro, te deprimirás porque hay muchas cosas que necesitan cambiar nuestras vidas. Así que, como veis, todo depende de dónde enfoquemos nuestra mirada.
Si miramos a Jesús, estamos mirando a nuestro Salvador y en vez de ver la dificultad, veremos la forma de superarla. La clave para ver más allá de nuestras circunstancias nos las da el Señor en este texto. Puedo parafrasearlo así. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, nuestros problemas, sino a lo invisible, el poder de Dios. Las cosas que ahora vemos son pasajeras, pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver son eternas. Que el Señor nos ayude, que refuerce nuestra fe, que refuerce nuestra confianza en Él. Amén. Le pido al grupo de alabanza, por favor, que nos dirija en este tiempo de adoración también al Señor por medio de nuestras voces, cantando con el corazón y con la mente. Nos ponemos en pie.
Vamos a orar. Bendito y amado Señor, queremos darte gracias, Padre, porque tú renuevas tus misericordias cada mañana, Señor, porque tú eres maravilloso, porque tú nos amaste tanto, Señor, que diste a tu Hijo en la cruz para morir por nosotros, Señor. Te damos gracias por eso y por todo, Señor. Vivimos con un corazón agradecido, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque te fallamos. Sabemos que tú esperas siempre lo mejor de nosotros, Señor. Ayúdanos, guíanos, Señor. Como buen alfarero, síguenos moldeando, transformando nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, y que sea tu nombre por siempre exaltado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Quién de los niños se sabe la mímica de este cántico? De los adolescentes que puedan pasar para acá al frente y puedan ayudar. ¿Ninguno? No creo. Bueno, pues vamos a aprenderla juntos. Nos ha costado, porque tampoco sabíamos nosotros y nos ha costado un pelín encajarla en toda la letra.
Pues los niños hasta 10 años tienen su clase con Vero. Como veis, seguimos teniendo un problema muy grande de espacio, porque ahora los niños se tienen que meter todos en el cuartito pequeño, y ya veis que son muchos, así que pedimos oración para que el Señor nos dé un local más grande. Los demás vamos abriendo nuestras Biblias en la primera carta de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro 2, vamos a leer desde el versículo 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Este es el pasaje que nos toca hoy. Tiene la palabra el hermano Juan Carlos. Muy buenos días tengan hermanos y hermanas. Nos da gusto, yo creo que a todos, el podernos ver nuevamente, y a otras personas que no les había visto, o mejor dicho, hace tiempo no les había visto, pues le damos la bienvenida, al menos yo, el que no le veo. Me siento muy contento de poderos ver a algunas personas que hace tiempo ya no les había visto. En esta semana he estado un poco malito, no sé si se nota, he estado con una infección y ahora quien está es Areli. Como las cosas se lo pasamos en la familia, así que está allí. Bien. El lunes 28 de abril, Areli y pues vuestro servidor que aquí está presente, estuvimos en la casa de una querida hermana en la ciudad de Valencia. Y nos dimos cuenta, y la verdad allí no nos dimos cuenta del apagón, pero sí escuchábamos los sonidos de las alarmas de los garajes en las calles, porque suele ser así, cuando sucede algo salta la alarma. Así que no le dimos importancia, porque suele ser que muchas veces pues salta por X o por Y. Así que seguimos hablando con esta persona, estuvimos charlando, y ya llegó la hora de la despedida. Teníamos que regresar nuevamente a Colmenar Viejo. Y para nuestra sorpresa, que no funcionaba el ascensor del 5º piso. Allí habíamos dormido con la hermana, teníamos las maletas, teníamos todas. Algunas cosas nos regalaba también, como estábamos en Valencia, naturalmente las naranjas, las famosas naranjas, y otras cosas más. Y estábamos contentos y dije, pues vamos a irnos, pero no funcionaba el ascensor, ni las luces del piso, y ni las luces de todo el edificio, ni el teléfono, ni el router de la casa, ni el GPS de mi móvil. Llegando a este punto, decidí bajar a la calle. La siguiente diapositiva. Decidí bajar a la calle para averiguar, a ver qué pasa con tanto misterio. Ya cuando bajaba en el 3er piso, subía un señor mayor, muy agitado, cuesta arriba. Así que le pregunté si él sabía por qué se había ido el edificio en toda la ciudad, la luz en todo el edificio. El señor me dijo, ¿en todo el edificio, dice usted? En toda España, me dijo.
Dicho esto, pues me asusté porque yo sabía que tenía muy poco diésel en el coche para regresar a casa. Así que decidí acercarme a la gasolinera y cuando estuve allí vi una fila de coches y un montón de gente con sus bidones esperando ser atendidos. Y el cajero anunciaba por los altavoces: no se aceptan las tarjetas, no se acepta, que no funciona, solamente con billete. Y yo no tenía billete, ni Areli tampoco. Así que nos prestamos de la hermana 50 euros para poder llenar el tanque y poder volver a casa. Así que en ese entonces vi que casi todas las cosas se volvían a hacer a mano, como antes. Seguramente habéis experimentado, ¿no? Ya no funcionaba esto, ya no funcionaba lo otro, estaban apuntando una y otra cosa. En la antigüedad, más o menos todo lo que hoy se hace con electricidad, con gas, con máquinas motorizadas, lo hacían los esclavos. Así que en cierta medida la esclavitud era una forma sistematizada en aquella época. De manera que el esclavo era una propiedad de su dueño. Por lo que el esclavo recibía lo justo o quizá lo menos en la comida para luego trabajar al día siguiente. Al ser propiedad del dueño, los esclavos podían maltratarles, abusarles físicamente a golpes o sexualmente, ser explotados de una y de mil maneras. Es interesante que según el estatus social de aquel entonces, los esclavos entraban en una escala menor de los animales. ¿Y por qué? Porque se dice que los esclavos no razonaban. Claro, como no razonaban los esclavos, pues a golpe les daba. Hay una escala interesante en aquel tiempo, si podéis observar alguna vez dentro del Nuevo Testamento, la escala de la mujer, la escala de los esclavos, la escala y así, son muy inferiores. Dentro de ese contexto habla Jesús. Dentro de ese contexto nace el Evangelio. Así que viendo el texto que nos toca hoy en 1 Pedro capítulo 2, versículos 18 al 20, según la lista que nos son asignadas, el texto dice así, o ya lo hemos visto también, ¿no? Tal vez la otra positiva, y dice: siervos, estad sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos, a los afables, sino también a los rigurosos, porque esto es agradable. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre penalidades, padeciendo injustamente, ¿por qué? ¿Qué gloria es esta? Si pecando vosotros sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo bien sois afligidos y lo soportáis, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Como vemos en este texto, y también sabemos que fue escrita en esta época, el apóstol Pedro estaba dirigiéndose a esclavos cristianos. Y en lugar de, parece que pudiésemos decir que pues que tan indignamente estaban ellos en aquel momento, la palabra les daba dignidad, autoestima. Por ello había muchos creyentes siendo esclavos. Y en lugar de decirles quizás rebélense con sus amos, lo que quizás nos habíamos pensado, ¿no?, que eso tendrían que decirles, les dice: obedezcan y respétenles. Y subraya que esto no solo se aplica cuando los amos son amables y justos, sino que cuando también los amos son injustos. Es interesante, ¿no?, el que estas palabras pueda decir. Viendo de una manera general,
con lo que se dice aquí, parece que Pedro invitara a aceptar el sufrimiento injusto como una causa común del mal. Es decir, que los esclavos acepten el mal, que den carta abierta a muchos patrones o empresarios a que exploten, a que atemoricen a sus empleados, de un modo que sus empleados se callen, y si no callan, pues que pierdan el trabajo. Pareciera que Pedro les dijera, en otras palabras, ni modo, chicos, pues es lo que toca. Más bien aténganse a las consecuencias, obedezcan, aguanten el trago amargo y adelante. Mas Pedro vislumbra una verdad más profunda detrás de este lodazal moral de aquellos dueños de los esclavos. Aquel lodazal que nos parece tan evidente cuando pensamos que hay personas que ese comportamiento tenían injusto y esos tratos dolorosos con los esclavos. En todo caso, en este texto, Pedro reflexiona una larga y profunda y extraordinario acontecimiento en aquel entonces con relación a Jesús. Y así, seguido estos versículos que hemos leído, invita a los seguidores de Jesús a formar parte de una historia extraordinaria en los versículos siguientes, o sea, 21, 22 y 23. Invita a abrazar una historia como propia. Una vez sanados, salvados por esos acontecimientos extraordinarios de Jesús, y hacer de ellos, de estos esclavos cristianos, un modelo de su propia vida hacia la exaltación a Cristo. Se podría decir que esos versículos que hemos leído es un trampolín para ver la exaltación a Cristo. La clave de todo esto, por supuesto, el hecho es la crucifixión del Mesías. El acto más injusto, más malvado que el mundo haya visto jamás. Aquí estaba el único hombre que merecía nada más que la alabanza y la gratitud. ¿Por qué? Porque fue rechazado, fue golpeado y finalmente lo mataron. Este hombre, tratado como un esclavo, que es Jesús, fue el esclavo sufriente. Y para entender esto, entonces, Pedro, con mucho más de otros apóstoles, vuelve a nombrar a Isaías, esos famosos capítulos en Isaías 53. Muy bien. Se concentra y habla de ello en los siguientes versículos. Habla del capítulo 53, toma también el capítulo 42, toma también el capítulo 49. Ahí está escrito, ¿no? En estos versículos de Isaías refleja lo que es el Cristo sufriente, aquel esclavo en ese sentido. Por ejemplo, en el capítulo 42, en los versículos primeros, dice: He aquí el siervo, yo le sostendré, mi escogido, en el cual se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él. Él hará salir el juicio a las naciones. Es decir, en el hecho mismo que fue tratado Jesús como una especie de un esclavo, el que fue más injusto, ese trato que se hizo, él hará justicia después. Me gustó mucho el versículo que nombró Juan Francisco al inicio, y eso es justamente la clave de este texto. Es mirar con esperanza este presente, mirar con esperanza. Y en este sentido, en aquel texto que estamos hablando, mirar con esa esperanza en la exaltación a Cristo, lo cual Pedro mismo nos hace notar con Isaías. Otro texto también relevante, lo podéis leer vosotros en vuestra casa, está en Isaías 42, nos habla y nos dice: Así dijo Jehová, el Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado del alma, al abominado de las naciones,
el siervo de los gobernantes o el esclavo, lo verán reyes, se levantarán príncipes y adorarán por causa de Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual le escogió. Isaías 51 también nos habla. Todos estos textos que estoy nombrando, vosotros incluso lo podéis ver en vuestras Biblias en las llamadas. Allí está. Isaías 51 dice así: porque como a vestidura los comerá la polilla, como lana los comerá el gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Cerca está mi justicia, ha salido mi salvación, mis brazos juzgarán a los pueblos, en mi esperanza las islas, y mi brazo pondrá su esperanza, dice. Si vamos pensando un poco más sobre los versículos que nos tocan y lo que está diciendo Pedro aquí, relacionado con el Antiguo Testamento y con las profecías, está animando a estas personas que están sufriendo a ver más allá de ese presente, a ver la esperanza, a ver el juicio final, a ver lo justo que vendrá. Todos esos textos hablan llenos de esperanza y de justicia. El siervo de Dios. Jesús fue tratado como un esclavo, de una manera injusta, fue insultado sin devolver con la misma moneda, sufrió sin devolver las maldiciones a sus torturadores. Y de una manera magistral, entonces aquí nos explica el resultado del sacrificio a aquellos seguidores. En Isaías 53:4 dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Qué interesante, ¿no? La manera y el enfoque que aquí Pedro trata de poder realizar para que puedan asumir aquellos esclavos que eran cristianos. Y les dice: aquí hay un rey, un salvador. Ese dolor, ¿no?, tan intenso, porque dice: Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Luego también en Isaías 53, 5, 6 dice: y nosotros andábamos errantes como ovejas perdidas, pero la herida que Él sufrió nos trajo la curación. Estas palabras son magníficas. Estas palabras hacen llegar al corazón de aquellas personas, como también a nosotros, ¿no?, podíamos aplicarlo. En otras palabras, podíamos decir: hermano, hermana, seguro que tenéis dolores tremendos en el corazón. ¿Quién no lo tiene? ¿Quién no adolece de tanta injusticia en esta sociedad? Estamos hablando aquí de aquel entonces, de la explotación de los esclavos, de la manera en que trataban, y si no, pues los despedían. ¿No ocurre eso hoy en día también? Tantas horas de trabajo con poco dinero. Es una explotación también, ¿no? Y si no, pues afuera, a la calle. Y como uno tiene familia, tiene que aguantarse ahí todo lo que venga. En el fondo, podemos también tomar estas palabras de Pedro y mirar con esperanza y con justicia. Y lo bueno es que este tipo de sufrimientos pasa. Pero con este tipo de sufrimientos también uno puede percibir al Señor, uno puede allegarse también a Él, y Él también se allega a vosotros, porque ha pasado esas circunstancias. Como un esclavo fue tratado. Pero aquí dice lo más bonito, dice: nosotros andábamos errantes como ovejas perdidas, pero la herida que Él sufrió nos trajo curación, salvación.
Aquí es también extraordinario poder pensar y reflexionar y decir, Señor, Él me ha librado del pecado. Él me ha sacado de la vida en oscuridad. Él me ha curado el corazón. Es cierto que existe un sufrimiento, pero existe un gozo, una liberación. No soy el mismo, soy diferente. Sufro este tipo de penalidades, pero la gloria y la justicia vendrá en su eternidad y será para siempre. Esto es pasajero, todo esto acabará. Así que estas declaraciones más claras en el Nuevo Testamento de que Jesús, el Mesías, tomó para sí el castigo que merecía su pueblo, como el Mesías de Israel y por lo tanto como el verdadero Señor del mundo. Solo Él podía representar a todos los demás, incluso desde el trato de la esclavitud. Estaba mostrando la justicia, la verdadera libertad del pecado. Solo Él podía ocupar su lugar de una manera totalmente adecuada como el Salvador. Solo Él, el injusto, el llegado, el tratado, el Salvador. Él es mi Señor, ¿no? Él es el Rey. Mirando todo esto, naturalmente que en el corazón y en el entendimiento también sale ese gozo y decir, sí, Señor, ¿no? Tú te mereces todo. Dicho esto, entonces entendemos que Pedro habló sobre estos esclavos y los amos y no se limitó a recomendar que las personas permanezcan pasivas, sino más bien estas personas se sientan gozosas, sino que aquellos esclavos creyentes les insta a reconocer los sufrimientos del Mesías, y no solo de una manera extraña, sino a que conozcan justamente que fue ese el medio por el que nosotros mismos somos salvados de nuestros propios pecados. No sé si ha pasado a vosotros en vuestra mente, pero yo también me pongo frente al Señor y digo, Señor, mira, no puedo comprender, pero yo como me conozco, en ese sentido, déjame llevar mi sufrimiento también, como una especie de pago a veces, aunque eso no es así, ¿no? Pero el Señor hizo todo absolutamente. Así que aquellos creyentes pues les insta a que reconozcan esos sufrimientos del Mesías y no solo de esa manera extraña, tan dolorosa, sino que reconozcan que justamente fue ese el medio por el cual nosotros mismos somos salvados de nuestros propios pecados. Es el medio por el cual estos sufrimientos se extienden a través de la vida del pueblo. De aquel pueblo entonces, como este pueblo también. No se salvaron de los sufrimientos, ni tampoco este nuevo pueblo en el Nuevo Testamento. Quizás es el mismo instrumento también para que todos tengamos en cuenta quién es Jesús y cómo fue tratado y cómo sufrió y el resultado en que él llevó. Así Pedro cree y enseña que el punto alrededor del cual gira todo lo demás en el mundo es la muerte y la resurrección de Jesús. De alguna manera debemos entender que todo ese sufrimiento injusto del pueblo de Dios está entrelazado también con el sufrimiento de su Hijo Jesús, como lo ve en Isaías, y como también se relaciona con nosotros. Me gustaría comentarles una historia. La nueva diapositiva. Ya está puesta aquí. Es una biografía de John Newton, que en un día fue un traficante de esclavos y luego un pastor. John Newton nació en 1725 en Inglaterra. Dice que su padre era un comerciante naval que había sido educado como católico, pero mostraba una simpatía con el pensamiento protestante, mientras que su madre era una devota cristiana independiente, no afiliada a la iglesia anglicana.
Desde el nacimiento de Newton, su madre quiso que fuera clérigo, pero murió de tuberculosis cuando él tenía 6 años. Newton fue educado en el resto de la infancia con una madrastra. Murió la madre, pues con una madrastra. Pero finalmente fue llevado a un internado donde fue maltratado por muchos años. Con 11 años se unió a su padre en un barco como aprendiz. Pero él era indisciplinado, testarudo, desobediente. Así que su padre le dijo, bueno, vete a la naval, a ver si allí te enderezan. Se fue allí, pero abandonó, porque era un indisciplinado. Desertó. Tras la humillación pública, pues se fue y se alistó a un barco para poder ser parte de un movimiento de traficantes de esclavos. En marzo de 1748, mientras navegaba en el Atlántico, una violenta tormenta azotó, provocándole al marinero un pensamiento. Porque justamente donde estaba en ese barco, un marinero, vino una ola y se lo llevó. Y él le hizo pensar ese incidente, horas tras horas. Finalmente, cuando también estaban en esa instancia con mucha dificultad, él se apuntó para poder achicar el agua y así poder salvar el barco. Según sus propias palabras, dice que le dijo al capitán, si no funciona esto, cuando vaya y achique esto, pues que el Señor tenga piedad de nosotros. Volvió, después de muchas horas, rescató el barco, pero vino muy pensativo, reflexionando de lo que había ocurrido, de aquel compañero que estaba allí y se lo llevó al agua, y de aquella acción que hizo él y salió salvo. La tormenta y los hechos subsiguientes marcaron un pensamiento intenso en él. Según sus propias palabras, desde semanas, en esa tormenta estaba leyendo un libro, La imitación de Cristo. El recuerdo de ese hecho, de esa tormenta, le obsesionaba. Reflexionó profundamente acerca de la gracia de Dios. Porque él se había burlado, ridiculizado a la religión y ser parte traficante de esclavos. Y finalmente llegó a convencerse de que Dios había enviado un profundo mensaje de transformación en su vida y para su vida cristiana. Él es el autor de un famoso himno que se llama Sublime Gracia. Famoso, pero detrás de esa historia, qué interesante el Señor le tocó. Él siendo parte de un tráfico de esclavos, miró seguramente las consecuencias y el sufrimiento. El Señor le tomó, llegó a su corazón y vio la gracia, la sublime gracia. Esta es la cuestión de esta historia en la vida de John Newton. Y se parece mucho a la forma en que explica también 1 Pedro en el capítulo 2, 18 al 25. Es decir, no debemos dejar que el sufrimiento nos agobie con pensamientos y sentimientos de tristeza. Nos confunde, nos llega a la soledad, a la ira, al miedo, y nos puede quitar la mirada del Dios y la promesa y la esperanza. Nos hace miopes, solamente viendo los obstáculos que tenemos por delante. Y es verdad, ¿eh? Cuando uno se enfoca en el sufrimiento, pierde de vista la gran obra de Jesucristo, el gran dolor que tuvo y la gran salvación que tenemos con Él. Pues en cierta medida entonces el sufrimiento bajo este sentimiento nos resta lo que hemos aprendido, lo que dice el texto y lo que hemos aprendido en el retiro en este año del 2025.
Es decir, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, era nuestro texto. El sufrimiento, la manera que el enfoque que tomamos solamente allí, también nos resta ese gozo. Así que recordémonos otro texto también que dice: los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8, 18. Los sufrimientos de este tiempo no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. En otras palabras, tenemos tanto que agradecer, tenemos tantas cosas que poder mirar en el futuro, diré al futuro, a través de la cruz, que nuestro gozo no debe ser quitado por el sufrimiento. Así que tengamos siempre presente que Dios ha dado a su pueblo una esperanza eterna por medio de su Hijo Jesús. Así que debemos levantar la mirada, ver hacia el final, donde verdaderamente está nuestra esperanza futura. ¿Verdad? Mirar así, de esa manera, sin duda alguna, existe también una renovación en nuestro corazón, una sanidad. Y eso es lo que Pedro trata con estos ejemplos mostrar, ¿no? La manera, la forma, el enfoque y el fuego que luego sale del corazón. Ahí, entonces, puede decir: lo que pase, X o Y, mi Señor es mi pastor. Él me llevará, estoy con Él. Vamos a orar y rogar al Señor que sea así. A pesar que tenemos tantos sufrimientos, tantas cosas, pero que el diablo no nos robe ese gozo, porque a Él se lo merece. Señor Jesús, te pedimos antes que todo perdón, porque las cosas que pasan, la manera y la injusticia que también se sufre en este mundo, nos roba, Señor, algo que te merece, algo que a ti debemos llevarte, Señor, constantemente en el pensamiento como también en la viveza, en esa renovación de corazón. Nos aunamos en este lodo del dolor en vez del gozo y la pasión y el propósito que tú has venido aquí, porque eso más vale, Señor, para que nuestro corazón esté contigo y de esa manera también, Señor, tú nos uses. Bendícenos, Señor, llévanos a los lugares donde tenemos este tipo de trabajo, o tienen trabajo también mis hermanos, dificultades en sus casas, en sus familias, donde existe dolor. Señor, con tu palabra pueda cambiar esa pasión, ese amor, ese reconocimiento, Señor, que tú realmente fuiste el justo y te trataron de una manera injusta. Tú realmente te mereces, Señor, toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias al Señor por su palabra. El hermano Carlos va a despedir este culto y os pido que después de la oración que él va a hacer, no os levantéis porque tenemos dos anuncios más. Señor y Padre, en esta mañana queremos darte las gracias por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad para con nosotros. Darte las gracias por tu Hijo, que sufrió y padeció, como hemos visto, como ese siervo sufriente por todos nosotros, para llevar en Él todas nuestras cargas, todos nuestros pecados y toda nuestra enfermedad. Te damos las gracias porque por medio y a través de su sacrificio en la cruz y de su resurrección, estamos justificados delante de ti, porque hemos creído en aquel que es nuestro único y verdadero Salvador. Y te pedimos que nos ayudes a tener siempre puesta nuestra vista en el autor y consumador
de ese sacrificio perfecto y único en Cristo. Que aprendamos de nuestro Maestro, que seamos capaces de entender ese amor que tuvo y que tiene para con nosotros. Y te pedimos que nos ayudes también a ser luz en medio de tanta tiniebla, a que a pesar de nuestras circunstancias sigamos gozosos y sigamos siendo luz y siendo de testimonio y sobre todo predicando el Evangelio de la salvación. Gracias, y ahora despídenos con tu paz y con tu bendición de este lugar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.